Grabar. Buenas noches a todos. Entramos a la semana 5 del entrenamiento. Nos acercamos al segundo fin de semana, y el segundo fin de semana es un momento de medir en dónde estamos, de medir cómo vamos. De modo que espero que a estas alturas la mayor parte de ustedes vayan al 50% de sus metas. De todas maneras, recuerden que pues se trata de aprender de los fracasos, de modo que si estás fracasando y no estás aprendiendo nada, entonces ahí hay que preocuparse. Pero si estás fracasando y estás aprendiendo y te estás volviendo a lanzar, vamos por buen camino. Esta noche vamos a hablar de emociones y estados de ánimo. Creo que es un tema que usualmente abre puertas, ¿no? Abre puertas especialmente cuando entendemos cuál es la estrategia de nuestra mente al utilizar las emociones y el estado de ánimo como elemento de disminución de nuestra efectividad. Y por lo tanto, pues creo que es uno de los temas que a mí más me ha apasionado últimamente. Voy a compartir con ustedes la pantalla. De modo que empecemos a hablar. Quien se pierde en su pasión ha perdido menos que quien ha perdido su pasión. Y esta frase para mí de Kierkegaard, que es uno de los filósofos principales de toda nuestra construcción filosófica. Es bien interesante porque creo que la mayoría de los seres humanos terminamos perdidos en nuestras pasiones. Nuestras emociones nos dominan, nuestras emociones nos manejan, y de alguna manera eso termina generando que lo que queremos que ocurra no ocurra. Lo que queremos que suceda no sucede. Y no sucede porque el ser humano, cuando está en reacción emocional, usualmente no es efectivo, conectando. En reacción emocional somos muy efectivos vendiendo, es decir, creando resultados dentro de nuestra zona cómoda, dentro del futuro predecible. Yo lo veo como no necesitamos entrenarnos para generar discusiones, peleas y división. Somos expertos en eso. Y esa es la zona cómoda de cierta manera del ser humano, que en lugar de estar mirando hacia dónde quiere avanzar, está discutiendo sobre quién tiene la razón y quién no, si lo que pasó era justo o no era justo, si lo que pasó me ofendió o no me ofendió, si lo que está pasando es lo que debería pasar, lo que no debería pasar. Y por eso digo que esa es la manera como nuestro cerebro estratégicamente utiliza las emociones. De modo que hoy quiero darte una perspectiva sobre de dónde vienen, cómo se crean y cuál es en últimas ese propósito de esas emociones. Las emociones son un complejo cóctel de elementos químicos, físicos, endocrinos, que alteran la respiración, los movimientos musculares, tiñen el sentido de las cosas y condicionan nuestras acciones. Como tiñen el sentido de las cosas y condicionan nuestras acciones, juegan un papel determinante en el proceso de crear relaciones y resultados. Para poder conectar, para poder crear ese futuro o esos resultados que están por fuera de nuestra zona de confort y llevar a jugar a otras personas a que nos apoyen a crear ese resultado con nosotros, es decir, crear una relación afuera de nuestra zona de confort.
requerimos que esa relación sea efectiva, que sea una relación de conexión. Por eso usamos la palabra conectar. Pero no es posible conectar cuando una de las partes está en reacción emocional. Y si somos nosotros los que estamos en reacción emocional, no es posible conectar. No somos efectivos, ¿no? De alguna manera perdemos el norte, perdemos de vista hacia dónde nos dirigimos y terminamos enredados en, insisto, el drama de la emoción. Y aquí empezamos a hacer una distinción entre las emociones y y lo que llamamos el estado de ánimo. Las emociones ocurren, son automáticas, no se generan voluntariamente. De alguna manera son recursos y condicionantes de la acción heredados de una evolución en donde esas acciones ocurrían cuando nos sentíamos amenazados. Si las emociones tenían el propósito de protegernos. ¿Cuándo? Cuando ese Homo sapiens, al principio de los tiempos del Homo sapiens, no era la cabeza de la cadena alimenticia. No estaba en la punta de la cadena alimenticia. Entonces las emociones se convirtieron en una herramienta de protección. Y son una reacción a eventos externos. Únicamente cuando el Homo sapiens se sentía en peligro o se sentía, sí, se veía en peligro, se interpretaba en peligro, no es que se sintiera en peligro, se interpretaba en peligro, entonces las emociones entraban a jugar un papel primordial. Ahora, ese mecanismo de respuesta no ha cambiado en 40.000 años. Es decir, seguimos reaccionando de la misma manera que reaccionaba un Homo sapiens hace 40.000 años. Vivimos en una sociedad con todas las comodidades. La tecnología nos ha colocado en la cabeza en la punta de la pirámide alimenticia. Pero nuestro cerebro sigue reaccionando de manera automática ante los eventos externos. Ahora, el evento externo ya no es que me va a comer un tigre. Ahora es que no voy a ser aceptado socialmente. Ese fue el traslado de la sobrevivencia, de la supervivencia física a la sobrevivencia social. La reacción es la misma reacción que tenía el Homo sapiens en la mitad de la misma reacción que tenía el Homo sapiens en la mitad de la sabana cuando se sentía amenazado por un tigre, cuando se sentía amenazado por un ¿cómo se llama? Por una manada de búfalos. La misma reacción la tenemos ahora cuando pensamos que vamos a lucir bien o podemos fracasar o no tenemos la razón o alguien está tratando de quitarnos el control. Y por lo tanto, como es una reacción automática, es diferente. Las distintas emociones nos llevan a responder de maneras diferentes. No, si estoy enojado, mi predisposición es castigar al otro. Si estoy agradecido, servir a otro. Si estoy resignado, no actuar, frenarme, detenerme. Entonces, no estoy eligiendo mis emociones. Son una respuesta automática a la interpretación que tiene mi mente de lo que está sucediendo afuera en el mundo. Dependiendo del autor que consultes, hay autores que dicen que hay 3 emociones básicas o innatas, y hay autores que hablan de 15, incluso hasta de más, de 17 emociones. He visto autores que hablan de 17 emociones. Desde la perspectiva contextual, hablamos de 5 emociones innatas o básicas.
Y cada una de estas emociones genera unas respuestas muy elementales. La primera es miedo, la segunda es alegría, la tercera es enojo, la cuarta es tristeza y la quinta es amor. Y dividimos amor en el amor de ternura y en el amor erótico. Desde muy temprano en la vida de los niños observamos cómo se manifiestan estas emociones en nuestro cuerpo. Y de nuevo, cada una de estas emociones tiene un sentido útil, tiene una razón de ser muy útil, pero también, dado que ya no estamos en la mitad de la sabana, se ha ido convirtiendo o hemos encontrado funciones o utilidades crónicas y destructivas. Y aquí entonces te presento este cuadro en donde muestro las emociones, miedo, amor, tristeza, enojo, alegría, su función orgánica, el regalo que era para el ser humano en un momento en donde estaba en peligro, la manera constructiva como la podemos utilizar, dado que ya no estamos en peligro, pero nuestra mente sigue reaccionando de la misma manera, y el manejo destructivo, el manejo tóxico, que diría que de alguna forma nos hemos entrenado también en realizarlo. La emoción miedo es una emoción cuya función principal es autoprotegernos, o es evitar el peligro. Por supuesto, desde una perspectiva constructiva, la emoción nos brinda seguridad y fortaleza y nos permite tomar precauciones. Ahora, el contexto de sobrevivencia nos ha llevado al pánico, a la resignación, a la huida y en ese proceso a la pérdida de oportunidades. El amor, entendiéndolas como las dos opciones, ternura y erotismo, nos lleva a vínculo, unión, es el regalo, creación de la manada. Constructivo, aumenta la autoestima, aumenta la estima del otro, es decir, es una simbiosis en donde los dos, su valor se incrementa, el mío como de la persona con quien comparto esa emoción, genera cercanía e intimidad y es la base cultural de lo que hemos determinado como la base de la procreación. Ahora bien, desde la perspectiva destructiva, lo que ha hecho la zona de confort, lo que ha hecho el contexto de sobrevivencia es volverlo como una herramienta para generar dependencia y resignación tóxica. Diría que aquí cabe perfectamente esa premisa cultural de que en nombre del amor aguantamos todo. En nombre del amor aguantamos cualquier cosa. La emoción de tristeza tiene la función de regresarme a mi interior, crear espacios de recogimiento y reflexión. Constructivo, el manejo constructivo me permite autoconocerme profundamente y aprender, ¿no? Abre la posibilidad de procesos de autoconocimiento profundo y de aprendizaje. Pero el contexto de sobrevivencia hace un manejo destructivo de la tristeza. Lo lleva a melancolía, lo lleva a aislamiento, depresión y resignación. El enojo o la ira es una emoción que me permite establecer límites y defenderme con poder. Ese es el regalo que tiene el enojo, la ira. Constructivamente me permite generar espacios de seguridad y confianza cuando mi interpretación me decía que no lo eran. Me permite regresar a ese espacio de seguridad y confianza y me da firmeza, me otorga firmeza cuando asumo posiciones o posturas frente a otras personas. Desafortunadamente, el contexto de sobrevivencia lo ha convertido destructivamente en ira y rencor. Me quedo en el enojo, me quedo en la ira, me quedo en el rencor. Confrontar sin medir el poder del contrincante. Esa es quizás una de las principales, digamos, aplicaciones destructivas del enojo. Cuando empiezo a confrontar sin medir el poder del contrincante.
Y la alegría es la quinta emoción. El regalo de la alegría es energía, vitalidad y poder de atracción. Cuando estamos alegres somos atractivos, cuando estamos alegres emanamos vida, cuando estamos alegres nos llenamos de energía. No al contrario, no necesitamos energía para estar alegres. Cuando estoy alegre genero energía. Y por supuesto, constructivamente esa alegría me permite generar pasión, gozo y disfrute y optimismo. Mi mente, en contexto de sobrevivencia, lo ha llevado a una euforia superficial y agregaría artificial y la alegría como un mecanismo para lucir bien. Me pregunta Vanessa si le puedo hacer la salvedad entre la resignación en amor y tristeza. Claro. En realidad, cuando hablamos de resignación, siempre hablamos de que no puedo hacer nada al respecto de lo que está sucediendo. No puedo hacer nada al respecto de lo que está sucediendo. Y cuando lo hablamos desde el amor, cuando hablamos de la resignación en el amor, estamos hablando de se genera una dependencia de otro ser humano, o sea, el amor, el amor como yo necesito del otro ser humano para valer, yo necesito del otro ser humano para ser feliz, yo necesito del otro ser humano y no hay nada que pueda hacer al respecto. Es decir, me resigno ciertamente a que mi valor como ser humano depende de esa relación. Ese es el manejo destructivo del amor que me lleva a la resignación. Y el manejo destructivo de la tristeza que me lleva a la resignación es cuando ante eventos generales no relacionados con el amor, ya no relacionados con el amor, sino cualquier otro tipo de eventos que me generan esa tristeza, me generan esa posibilidad de recogimiento, aprendizaje. En realidad, de nuevo, mi emoción tristeza lo que hace es no permitirme tomar las acciones para cambiar esos eventos que me están llevando a la tristeza. Ya no tiene que ser necesariamente en relación con que necesito a otra persona, sino tiene que ver con no puedo hacer nada al respecto de lo que está sucediendo, no puedo cambiar lo que está sucediendo y por lo tanto entro en un estado de resignación. Entonces diría que la resignación en el amor tiene que ver con mi dependencia de otra persona y la resignación en la tristeza tiene que ver con mi incapacidad de hacer algo al respecto de lo que sea que está sucediendo alrededor mío que me tiene en ese estado de tristeza. Bien. ¿Dónde estaríamos sin las emociones? Las emociones le dan color a nuestra vida, nuestras emociones son esenciales. Imagínate un mundo sin emociones. La dicha no sería posible. Los sentimientos de felicidad, de gozo, de caridad, de generosidad, el amor no tendría sentido. Las emociones, la vida sería plana. Y en este planeta imaginario sin emociones tampoco habría emociones negativas. No habría tristeza, angustia, depresión, dolor. Vivir en un planeta así sería meramente existir. Sin ninguna posibilidad de sentir emociones de ninguna naturaleza, la vida sería reducida a un ritual gris y mecánico de la cuna a la tumba. Así que agradece que tienes emociones. Esto lo pongo aquí porque no quiero que suene a que las emociones son malas. Por eso, 2 de las 3 columnas del cuadro anterior hablan del regalo que son y del manejo constructivo y positivo que podemos hacer de las emociones. El tema es cuando nos vamos a la tercera columna, a la columna del manejo
cuando nos vamos a la columna del manejo destructivo. Ahora, los humanos en sobrevivencia estamos buscando una vida equilibrada. Eso es lo que mi mente me está permanentemente hablando. No solamente mi mente, diría que la literatura del desarrollo del potencial humano, la literatura romántica, la ficción, todo busca, nuestra mente está buscando esa vida equilibrada, una vida estable, una vida sin emociones pico, el tenerlo bajo control, ese compromiso que tiene nuestra mente para mantenernos dentro del contexto de sobrevivencia, evitar el dolor y tener el control. Lo que busca es esa vida sin emociones pico. Ahora, desafortunadamente la vida es injusta, después te mueres, la vida es injusta, pagas impuestos y después te mueres, y en la mitad hay pequeños momentos de placer, pequeños momentos de satisfacción. Mi mente quiere que eso no sea así, mi mente consciente quiere que eso no sea así, y mi mente inconsciente le encanta que mi mente consciente la quiera cambiar. Ahora, como no estoy contento con la manera como la vida es, entro en reacción emocional, y es una reacción emocional destructiva. Al entrar en esa reacción emocional, restamos o minimizamos nuestra capacidad de hacer algo al respecto de esa vida que queremos cambiar. Y es como se sostiene el ciclo del futuro predecible. La vida no está diseñada para hacerme feliz, entonces me pongo infeliz. Y como estoy infeliz, no soy efectivo en cambiar lo que me hace infeliz y me tengo que resignar a lo que hay. Ahora, la emoción tiene una característica fundamental y es que es corta, es breve. Y por lo tanto, aquí viene la contraparte, que es el estado de ánimo. El estado de ánimo es el resultado de un diálogo interno que conlleva a una actitud y disposición a la acción en un momento determinado. Ya no es una reacción automática a un evento externo. El estado de ánimo es el resultado de un diálogo interno que genera o conlleva a una actitud o disposición a la acción en un momento determinado. Entonces, a diferencia de las emociones que son reactivas, los estados de ánimos no son desencadenados por eventos específicos, sino son desencadenados por un diálogo interno. Son menos intensos, pero son más duraderos. Son menos intensos que las emociones, pero son más duraderos, porque no ocurren como respuesta a un evento, sino como reacción a nuestro diálogo interno. Es decir, mi mente reacciona ante el evento externo. Cuando el evento externo pasa, ya no está ocurriendo. Si no fuera porque tengo esta habilidad de seguir contando la historia y mi cerebro no distingue entre lo que está sucediendo y lo que no está sucediendo, mi diálogo interno me mantiene en el estado de ánimo mediante la creación de un diálogo interno. Es decir, me pone los cuernos mi pareja. Cuando me doy cuenta, reacciono con ira o con tristeza. Ya me los puso, ya me enteré, ya no me los está poniendo, lo tengo al frente, en ese momento ya no me los está poniendo. Reaccioné y en lugar de salir de la emoción y empezar a trabajar para crear la relación que quiero, bien sea mandarlo al Chapiro o bien sea aprender por qué pasó eso y de qué manera yo lo generé. Mi mente empieza a generar un diálogo como si eso estuviera ocurriendo y me quedo en el estado de ánimo de la ira o me quedo en el estado de ánimo de la tristeza. Y por lo tanto, no aprendo nada y no puedo hacer nada para cambiar lo que está sucediendo. Entonces es una estrategia perfecta para que yo no pueda
crear una nueva oportunidad, una nueva relación, un nuevo acuerdo, y que me quede más bien enredado en el drama, en el círculo del drama. Es que cómo puede ser posible, es que cómo me hiciste esto, es que cómo es que yo que te he dado todo, yo que no. Y me quedo en el drama generando la emoción. Perdón, ya no es la emoción fue en el momento en que lo descubrí. Ahora estoy inmerso en el estado de ánimo creado ya no por mi reacción ante lo que descubrí, sino mi estado de ánimo generado por mi diálogo, por mi conversación, no por lo que ocurrió ya, eso ya reaccioné emocionalmente, sino por el diálogo interno que yo estoy creando al respecto. Y me quedo atrapado en ese diálogo interno que me genera ese estado de ánimo. Ahora, eso tiene un propósito, eso no ocurre porque sí, ocurre porque si yo experimentara la emoción en el momento en que está ocurriendo el evento y luego cuando se pasa la emoción, observo el evento y busco aprender, busco cambiar esto, busco encontrar soluciones y caminos para que no siga ocurriendo o para que no me vuelva a ocurrir, entonces, en vez de que eso ocurra, me quedo discutiendo sobre algo que pasó hace 3 años. Y no hago nada, no aprendo nada. Tengo una muy buena razón para sufrir y para estar en drama, pero en realidad mi vida está estancada en eso que sucedió y que causó una emoción hace 3 años. Ahora, he puesto un caso extremo, pero es que pasa con todo. Todo lo que nos genera esa reacción emocional, si me mantengo en la emoción, ya no es emoción, es estado de ánimo, porque ya el evento no está sucediendo. Y de nuevo, ese estado de ánimo está causado por mi diálogo interno. Énfasis en mi diálogo interno. Y como es mío, lo puedo cambiar. Y al cambiar el diálogo interno, adivina qué pasa. Cambia el estado de ánimo. Ahora, todo el mundo, las personas, las familias, los equipos tienen un determinado estado de ánimo que establece su identidad pública. Yo lo llamo el contexto emocional de las personas, de los equipos, de las organizaciones, de las empresas, de los países. Y una de las grandes habilidades del liderazgo es reconocerlo y a través de conversaciones modificarlo. Es de cierta manera lo que nosotros como coaches buscamos muchas veces. Cuando estás inmerso en el diálogo, cuando estás inmerso en el estado de ánimo causado por lo que sucedió la semana pasada, buscamos mediante el diálogo cambiar esa conversación interna para que cambie tu estado de ánimo y entonces entonces te des cuenta que hay caminos de solución, que hay caminos de avanzar y suelta el pasado y muévete hacia el futuro. Porque lo que busca mi mente con esta estrategia de mantener la emocionalidad en el estado de ánimo es que yo me estanque, que yo me frene. Siempre detrás de todas nuestras acciones hay un fondo emocional que determina nuestro espacio de posibilidades. En realidad nosotros no tenemos estado de ánimo, los estados de ánimo nos tienen a nosotros. Porque afecta todo, afecta la forma en que decimos las cosas, afecta cómo escuchamos a los demás, afecta nuestras acciones. Todo lo que hacemos, detrás de todo lo que hacemos siempre hay un fondo emocional que está determinándolo, que lo está afectando. Ahora, ese fondo emocional es producto de un diálogo interno que tú estás controlando o es producto de un diálogo interno automático. La persona que vive con miedo como estado anímico vive en una conversación que juzga al mundo como un lugar lleno de peligros y por lo tanto vive con miedo. ¿Eso significa que el mundo está lleno de peligros? No. Significa que es como la persona lo juzga, como la persona lo interpreta y tiene su diálogo, y eso le justifica vivir en un estado de miedo.
El que vive en un estado de entusiasmo, vive en una conversación que ve al mundo como un lugar lleno de posibilidades. Y el que vive en la desconfianza, vive en una conversación de duda y falta de fe, que lo lleva a perder la posibilidad de coordinar con otras personas y construir grandes resultados. Entonces, observa tu estado de ánimo, porque el estado de ánimo lo puedes controlar desde tu conversación. No es posible controlar la emoción, pero la emoción es reactiva, es corta, es breve. Cuando ha pasado cierto tiempo después de un evento que te generó una emoción y sigues en esa emoción, ya no es emoción, es estado de ánimo. Y ya no es causado por lo que sucedió, sino por lo que tú te has inventado acerca de lo que sucedió, por lo que tú estás diciendo acerca de lo que sucedió. Y aquí la palabra clave es que es tú. Eres tú. Ahora, hay estado de ánimo existenciales o de desarrollo necesarios porque son inherentes al ser humano. Diría entonces que adicional a la reacción automática que genera el miedo, no se trata de no sentir emociones, sino de mirar que tanto las emociones automáticas como los estados de ánimo son, si se quiere, inevitables, pero yo puedo manejar cuánto tiempo estoy en el estado de ánimo. ¿Cómo distinguirlo cuando pasa del existencial o inherente al aprendido? Cuando la soledad se convierte en aislamiento. La soledad es una emoción, es un estado de ánimo que viene de una conversación que tengo acerca del mundo. Si eso se convierte en aislamiento, entonces estoy apoyando a mi ego, a mi contexto de sobrevivencia. Cuando la angustia existencial se convierte en desolación, desesperanza. Cuando el amor se convierte en resignación. Cuando la responsabilidad se convierte en resentimiento o culpa. Cuando el arrepentimiento se convierte en melancolía. Cuando la humildad se convierte en culpa. Cuando la seguridad se convierte en vergüenza. Cuando la confianza se convierte en devaluación, en baja autoestima. Cuando la plenitud se convierte en angustia neurótica. Cuando la paz se convierte en egocentrismo. Esto está muy de moda ahora. Cuando la comprensión se convierte en rencor. Cuando la aceptación se convierte en envidia. Cuando la ambición se convierte en celos. Así que esto es una guía que te puede permitir ver cuando estás permitiendo que tu automático maneje tu estado de ánimo. Para que puedas girarlo, cambiar la conversación. Ya no podemos cambiar el evento que causó la emoción, ya sucedió en el pasado, pero siempre tendremos control sobre nuestro diálogo interno. Y es el diálogo interno el que genera el estado de ánimo. Por supuesto, hay personas que están ya tan inmersas en un estado de ánimo que requieren ayuda profesional, que requieren terapia, que requieren medicamentos, porque ya su cerebro está totalmente bajo control. Parte fundamental de nuestro entrenamiento como coaches ha sido también poder decirle en algún momento a las personas, ¿sabes qué? Creo que esto se escapa de las manos del coach, esto requiere ya terapia. Para muchos emprendedores es difícil reconocer la forma en que su estado emocional condiciona no solo su desempeño, sino el del equipo que lideran. Así que estas preguntas te van a ayudar a tomar conciencia sobre este aspecto. Este material te lo voy a entregar también, así que no tienes que tomar nota. ¿Qué emociones generas en los demás en tu primera interacción? ¿Qué estás generando automáticamente cuando te presentas ante el mundo, ante tu equipo, ante tus clientes, ante tu pareja, ante tus hijos? Si pones atención, vas a ver la emoción automática. ¿Qué estados de ánimo generas en ellos? O sea, ¿cuál es la emoción inicial y luego cuál es el estado de ánimo en que se sostienen? Cuando estás conversando con ellos, identificas desde su corporalidad el estado de ánimo en que se encuentran.
esta es una manera muy poderosa de hacer la pregunta, ¿estás presente? Cuando estás hablando con alguien, ¿estás presente? ¿Estás observando desde su postura física cuál es el estado de ánimo en que se encuentran? ¿En qué estado anímico necesitas estar para crear un clima que beneficie tu propósito? ¿En qué estado de ánimo necesito yo estar para ser efectivo en mi proceso de conexión? ¿Funciona que esté eufórico? ¿Funciona que esté resignado? ¿Funciona que esté triste? Es un poco lo que hablábamos en el primer fin de semana. ¿Recuerdan cuando les decía, ustedes pintaron su visión y luego fueron y lo presentaron como si fuera la lista de mercado? A estas alturas del partido espero que le hayas presentado tu visión por lo menos a 200 personas y que por lo tanto tu habilidad, tu estado de ánimo cuando estás presentando es un estado de ánimo positivo, es un estado de ánimo atractivo. Si no, estás perdiendo tu tiempo, has perdido 5 semanas de tu tiempo. Porque a estas alturas deberías poder presentar esa visión de una manera atractiva, poderosa, conectora. ¿Y cómo se hacía? Presentándolo muchas veces. ¿En qué medida estás motivando a tu equipo? ¿Qué dice eso de ti como líder? ¿Eres sensible a las necesidades de los otros? ¿Cómo mides esa sensibilidad tuya? Dice, porque me puedes decir, sí, soy sensible. ¿Y cómo lo mides? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que eres sensible? ¿O solo lo dices, pero luego conoces lo que motiva a tu equipo o solamente lo supones? ¿Qué tanto brindas reconocimiento a las personas de tu equipo? ¿Qué dice esto de cómo te percibes a ti mismo o a ti mismo? Es importante asegurarnos de que el estado de ánimo creado por nuestras conversaciones internas sea el adecuado para lograr tomar las acciones y crear las relaciones que hemos declarado. Puesto que este estado no solamente determina lo que se puede lograr, sino a un nivel más básico determina la forma en que las personas escuchan lo que tú les estás diciendo. De manera que mi propósito con esta charla era traer al frente esta distinción. Para que cuando estés atrapado o atrapada en un estado de ánimo, generado por una emoción generada por un evento que tenía toda la razón de causar esa emoción, no lo podías evitar, no lo podías evadir. Puedas medir si estás atrapado en el estado de ánimo, puedas observar cuáles son las conversaciones o el diálogo interno que te está sosteniendo en ese estado de ánimo. Y lo más importante, si ese estado de ánimo no te está aportando a crear el resultado que has declarado, entonces que trabajes en cambiar tu diálogo interno para que cambie tu estado de ánimo. Bien. Contesto preguntas sobre el tema. Quiero hacer un comentario, más que una pregunta. Y es que me impactó fuertemente lo que estás diciendo y yo creo que esto nos cae absolutamente a todos, incluyéndote a César, y es la manera como estamos presentando nuestro mapa de sueños o lo que pintamos en esa cartelera en algún momento, ¿no? Y siento que me hace mucho sentido que a medida que nos vamos lanzando cada vez más, de un momento a otro nos vamos llenando más de confianza. Entonces siento que por allá adentro, si no nos estamos lanzando es porque no estamos confiando en lo que dibujamos o en lo que sentíamos o no estamos siendo congruentes entre lo que queremos y lo que consideramos poder llegar a él. Me hizo mucho sentido eso y creo que la invitación es para todos a que reflexionemos. Estamos a prácticamente semana y media de nuestro segundo fin de semana de Impacta y revisar bien cuántas veces le hemos mostrado al mundo nuestra visión. Ya debemos estar súper conectados con ella, debemos estar alineados, se nos debe subir, digamos, el estado de ánimo tal cual o sentir una emoción, digamos, un poco más constante ya porque nos penetramos mucho con eso que verdaderamente queremos. Entonces, que sea una invitación para todos para que revisemos cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y si de verdad estamos comprometidos con esa visión de vida que dibujamos aquella vez
y que no se quede solamente en el aula, ¿no? Porque lo que verdaderamente nos interesa es que se vaya para afuera y que generemos los resultados de vida. Eso quería puntualizar ahí, César. Para mí uno de los elementos de empoderamiento personal que más uso es presentar mi visión como que ya está ocurriendo. Por supuesto, esto tiene que ir agregado y añadido a un entrenamiento muy riguroso en ser tu palabra. Si tú te entrenas en que lo que tú dices ocurre en cosas pequeñas, quizás irrelevantes desde la perspectiva cósmica e incluso desde la perspectiva de tu vida, pero te entrenas en que lo que tú dices ocurre porque tú lo dices. Entonces, cuando declaras las cosas grandes por, no sé, por congruencia, por transitividad, se abre la posibilidad de que ocurran. Ahora, si tú no estás haciendo tu palabra en las cosas pequeñas, pues mucho menos vas a hacer tu palabra en las cosas grandes. De manera que hay otra manera de ver lo que está diciendo Jaime. Primer fin de semana te invitamos a presentarle a muchas personas tu visión. ¿A cuántas se lo has presentado en realidad? ¿Ya la cambiaste? ¿O dibujaste una y presentas otra? ¿Cuál es el estado de ánimo entonces que se está generando cuando tú dices voy a hacer esto y luego te resignas a esto? Esto iba a decir, César, también, que cuando dijiste ya la cambiaste, ¿será que no te estás creyendo eso tan grande que dibujaste para tu vida? Que a la mitad era, pues, uy, no, me arriesgué, lo que ¿no? pasa es que yo traje la distinción en el primer fin de semana, Jaime, no sé si lo recuerdas, pero si te lo crees, terrible, porque si te lo crees es que ya tu mente sabe que va a ocurrir. Ojalá no te lo creas. Ojalá te entrenes en declarar y presentar como posible lo que tú no te crees. Porque entonces estás realmente disparándole a esa conexión por fuera de tu contexto de sobrevivencia. Ojalá no te lo creas. Ojalá sea tan grande que ni tú te lo creas. Pero el hecho de que yo no me lo crea no significa que no lo pueda poner en palabras como si estuviera ocurriendo. Porque para declarar lo que yo me creo y sé que va a ocurrir, pues chévere, pero te perdiste 12 semanas de jugar el siguiente nivel, ¿no? Entonces, ni siquiera es que te lo creas, agregaría. Desafortunadamente, o no sé si sea no sé si el adjetivo sea desafortunadamente, pero la realidad del ser humano es que la mente, nuestro cerebro se muere del susto de hacer declaraciones que no vea posibles, porque piensa que si no se cumplen va a lucir mal. Va a fracasar. Entonces me voy a la fija. Hay una canción o no sé qué, una frase, no sé qué dice, si le apuntas a las estrellas alcanzarás la luna. Si le apuntas a las estrellas alcanzarás la luna. Si le apuntas a las nubes, ni siquiera llegarás al piso de tu casa, al techo de tu casa. Entonces, ese es el juego. Bien, ¿dudas o preguntas? César, yo tengo una pregunta. Don ¿Cómo Juanes. saber, cómo están? Hola. ¿Cómo saber en esa emoción, esa línea me parece como una línea tan delgada entre lo que construye y lo que no construye? ¿Cómo saber identificar cómo esa línea y cuándo darnos cuenta que estamos construyendo o que no estamos construyendo? Porque pues me parece un poco compleja esa parte. ¿Construye o no construye qué? Ahora ¿Lo de las emociones? en el cuadrito, sí, las emociones. Muy simple. Si estás avanzando hacia tu meta, viejo, estás construyendo.
Es muy simple. Todo esto tiene sentido si se mide basado en resultados. Si se mide basado en resultados. Si estás avanzando hacia tu meta, estás construyendo. Si estás estancado, si estás en el bucle, o sea, si estás en el círculo repetitivo si no te estás lanzando, si estás paralizado, pues estás en la columna de la destrucción, ¿no? Es muy simple en realidad. Es muy difícil medirlo si no tengo claro para dónde quiero ir y cómo lo avanzo. O sea, el ejercicio que hacemos todas las semanas de qué va a pasar esta semana no es por joderte, es para que tengas una manera de medir si todo esto está siendo implementado o no. Y si no está siendo implementado, pues seguramente semana tras semana vas a llegar con un buen cuento de por qué no estás avanzando. Claro. No podemos hacer otra cosa que mostrarte que conforme te hemos ido dando herramientas, pues podemos mostrarte primero que está tu contexto automático controlando, que las creencias limitantes están teniendo la razón, que tu pasado se está filtrando, que tu inconsciente está manejando, que estás en un estado de ánimo que no está alineado con lo que estás creando, que estás en reacción y no estás respondiendo. O sea, te vamos dando herramientas para que tú puedas evaluar en dónde estás, ¿no? Si estoy en modo creación de resultados o estoy en modo sobrevivencia, que es una muy buena razón por la cual no estoy creando resultados. Pero César, ¿es válido de pronto generar en algún momento que llegue esa emoción, ¿cierto? Y permitírsela ira, miedo, tristeza, dolor, temor, esa euforia superficial? O sea, el detalle está es como en estar en autoobservación, de dejarle como sentir la emoción, pero no seguir con ella. O sea, eso es como lo que entendí. O sea, Cuando la emoción se está convirtiendo en el freno, sí. Pero si no, ¿para qué o sea, no la toques? O sea, para mí, ejemplo, por favor. por ejemplo, un payaso en el circo. Un payaso en el circo se le muere su padre y a las 6 de la tarde tiene una función y él se para en el circo y hace reír a la gente. Ahora, él está triste, pero tiene clara su visión y su meta, ¿no? Entonces, significa que si estoy triste yo no puedo hacer feliz a la gente. Claro, yo puedo estar triste y tomar las acciones que tengo que tomar para avanzar y para que ocurra lo que yo quiero que ocurra. O sea, es tomar acción a pesar de mi ¿Sí? emoción. En presencia de, En todavía más presencia poderoso, de. Ok. ¿no? Tomar acción en presencia de. Ahora, si mi justificación para no tomar acción está siendo mi estado emocional, o si mi estado emocional, estado de ánimo, está haciendo lo que me está frenando, pues entonces te estoy dando una herramienta para que trabajes con tu estado emocional. Ok. Por eso al final lo voy a volver a leer. Aló, no pago el internet esa semana. Decía en algún momento, te dije, siempre detrás de todas nuestras acciones hay un fondo emocional que determina nuestro espacio de posibilidades. Es decir, el ser humano no puede actuar sin emoción. Siempre hay una emoción detrás. Siempre. Ahora, ¿estás manejando esas emociones? ¿Estás manejando esas emociones o esas emociones te están manejando a ti? Ese es el gran reto de autoobservación.
el 99% de las veces que yo me enojo, elijo enojarme. 99%, hay un 1% de veces que no, que me voy en automático. Pero la mayor parte de las veces que yo me enojo porque elijo enojarme. ¿Por qué? Porque ser amoroso no me está funcionando, porque ser apasionado no me está funcionando, porque ser tranquilo y equilibrado no está funcionando, ser analítico no está funcionando. Entonces, pues elijo ese camino a ver si así funciona. A veces funciona, a veces no funciona. ¿Y qué pasa cuando no funciona? Busco otro, me lanzo con otro. Me lanzo con amoroso, me lanzo con analítico, me lanzo con apasionado, me lanzo con otro, con humilde, me lanzo con otro. O sea, el detalle está en estar despierto. Puede que uno No, sienta la emoción. El detalle está en lanzarse. Ojo, porque entonces tu mente quiere, y si no estoy despierto, no, el detalle está en lanzarte y lanzarte y lanzarte y lanzarte y lanzarte. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, hasta que lo logre. Hasta que suceda. Ahora, insisto, la herramienta que te estoy dando hoy es para que cuando notes que lo que te está frenando es tu estado de ánimo, puedas hacer algo al respecto. Y te vuelvas a lanzar. Algo al respecto de la emoción, no al respecto de la acción. Algo al respecto de la emoción, del estado de ánimo, perdón. La emoción no la podemos evitar. La emoción es automática y no la podemos evitar. Pero después de que ocurre el evento que generó la emoción, de ahí para adelante soy yo, ¿no? El que Y cuando, a través por de mi ejemplo, diálogo un interno, sentimiento como la ira, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Sí. Por ejemplo, un sentimiento como la rabia, la frustración, sí, como la frustración o la... ¿qué pasa cuando ese sentimiento como que persiste? Pues Hace poco me pasaba algo y yo le decía a Andrés, yo le decía, yo no quiero sentir más esta rabia, no quiero, no me sirve para nada, necesito sacarla, pero por más cosas que hacía, meditaba, hablaba, lloraba, gritaba, me reía, lo que fuera, no podía dejar de sentirla. Pues hay que primero entender que la rabia después del evento, después de la reacción inicial por el evento, no tiene que ver con el evento, sino que tu mente sigue atrapada Patinando y sigue ahí. patinando en el evento. Pero ese patinaje sí lo puedes manejar empezando por recordar que tu mente no distingue el pasado del futuro. O sea, que cada vez que tú piensas en el evento, tu mente piensa que está sucediendo en ese momento. En el presente, ok. Lo trae al presente. Entonces, es un trabajo que toma tiempo. Entonces, uno, no sentir la rabia, ¿con qué propósito? Porque no sentir la rabia por no sentir la rabia. No sentir la rabia porque no produce el resultado que... Lo que decías ahorita, entonces, si eres amoroso y no sirves, si analítico, si eres analítico, tanto yo empiezo a chullar. Fíjate que y es si distinto, la rabia tampoco me sirve, pues necesito salir de ahí. Es distinto no sentir la rabia con el propósito de avanzar, a no sentir la rabia porque es que está mal sentir rabia o me hace daño sentir rabia. No, pues también me ha pasado, no voy a decir que no, pero este caso que digo puntualmente es con el propósito de avanzar, pues no me puedo quedar ahí revolcándome en lo que no me sirve, necesito avanzar. Entonces, yo no sé lo que significa avanzar, pero si hay un propósito, simplemente te vuelves a lanzar. Y pide feedback, ¿no? Porque a veces tu mente te engaña. Tú puedes estar experimentando rabia y puedes pensar que estás sintiendo rabia, pero resulta que el mundo te está diciendo, no, tranquila, Diana, ya se te ve tranquila.
Por eso le decía a Adriana que siempre, o sea, que el feedback es el resultado, ¿no? El feedback a veces a veces es que yo le pregunte a alguien, pero como la gente miente, entonces mira el resultado. Si tenías rabia con alguien y esa persona no estaba, digamos, haciendo su trabajo, y entonces haces el ejercicio de introspección y de cambiar el diálogo y no sé qué, y vuelves a hablar con esa persona y hace su trabajo, voilà, funcionó. Ok, gracias. Jaime, habías levantado tu mano, no sé si... Sí, iba a decir algo con respecto a lo de Adri, sin embargo, pues lo dijiste ya al final, y es que, digamos que la emoción pues surge de la nada, y controlarla pues es difícil de hacerlo, sino que simplemente pasa. Y entonces yo recuerdo que en algún momento leí o estudiando, decía algo que me pareció interesante, y era, no está mal sentir la emoción cuando es mala, o cuando la interpretación de que la emoción es mala porque no te permite avanzar, ¿no? Lo que está malo es quedarnos en ella. Entonces, me hacía sentido en cómo de pronto la emoción también nos puede apalancar a llegar al resultado también. O sea, tengo rabia, pero bueno, esta rabia también me puede llevar a tirarme nuevamente, pues por la misma rabia que me dio, ¿no? Algo así. ¿Cómo podemos aprovechar también de que esa rabia se puede interpretar de una manera que me apalanque? Por eso empecé este diálogo diciendo, yo no creo que haya emociones o estados de ánimo malos o buenos. Lo que yo los calificaría es, ¿me funcionan para avanzar o me están apoyando a avanzar o me están deteniendo? ¿Me están apoyando a avanzar hacia mi meta o me están deteniendo? Y si me están deteniendo, entonces estamos recibiendo herramientas para entrenarme para cambiar el estado de ánimo. Pero no hay, todas las emociones son un regalo, todas tienen un componente, dos componentes muy positivos. Entonces no hay ninguna emoción mala ni equivocada. Pero coach, por ejemplo, cuando uno está manejando, ¿cierto? Y pasa una tarbán y lo insulte, no sé qué, y si yo entro en la emoción de la putería y a ponerme a pelear con el otro, en vez de controlarla, y más bien me ahorillo y digo, hágale que pase este bestia animal. Eso sería, o sea, también puede que a mí me dé rabia, me puede dar rabia, pero ahí es donde está o sea, el sopesar y aprender a manejarme en vez de botarla y ponerme a pelear con el otro. Pues este es un ejemplo, O sea, exactamente, este es un ejemplo claro de cómo funciona. Cuando se te cierra, ¿no? Tu rabia es automática. Ahora, esa rabia dura 2 segundos. Si tú con tu conversación de este hijo de pucha, ¿cómo me hace esto? ¿Cómo me puede hacer esto a mí? Alimentas esa rabia te dura 3 días. Si tú con tu conversación no gano nada, ¿no? ¿Para qué me voy a poner a pelear con este tarbán? De pronto me daña mi carro. La rabia se desaparece. Entonces, ¿qué desapareció? ¿La emoción o el estado de ánimo? el estado de ánimo. El estado de ánimo. La emoción es inevitable. La emoción no la puedo controlar. Es una reacción animal. Por eso para mí esta distinción ha sido tan poderosa y la llevo implementando 15 años. Hace 15 años la descubrí entre la emoción, que no puedo evitar, soy humano, soy un animal, ¿no? Y el estado de ánimo. El estado de ánimo lo sostiene mi conversación, mi diálogo interno, mi mente que sigue hablando del tema como si estuviera ocurriendo. ¿Cómo me pueden hacer esto a mí? Ese es el mejor puente que tiene la emoción para sostenerse en el tiempo. Pero es exactamente eso, ¿no? ¿Quieres llegar en paz y calma a tu casa? Entonces tienes un propósito. No voy a dejar que esto me afecte. Claro. Llego a mi casa tranquilo. Tengo el propósito no sé, no sé. Es
para mí el valor que tiene es cuando tengo un propósito alineado con mis metas. Si me da rabia o no me da rabia entre el carro porque me frenaron, pues esa es otra cosa, pero esto tiene mucho que ver, tiene más que ver con esos momentos en donde las emociones están metiéndose en la mitad de mis metas, o las emociones están deteniéndome de avanzar hacia mis metas. Ok. Juan. Sí, ya mi pregunta se iba respondiendo pues con el tiempo con lo que estabas diciendo. O sea, ahorita mencionaste, antes de comenzar con las preguntas, mencionabas que cambiar mi algo interno para cambiar mi estado de ánimo. Pues ahí cuando estabas mencionándolo, mi pregunta era más como, bueno, ¿cómo cambiar o sea, mi diálogo interno muchas veces es automático, ¿cierto? Entonces uno como fortalece, como uno entreno mi diálogo interno para que sea de una manera más positiva respecto a lo que tengo que hacer, o sea, respecto al propósito que tengo. Es desarrollar un músculo que tienes, que estás descubriendo hoy. Hoy estás recibiendo la herramienta, estúdiala y empieza a implementarla y encontrarás tu camino. No hay una fórmula. No le va a funcionar lo mismo que te funciona a ti, a Freddy, ni lo mismo que funciona a mí, que funciona a ti. Pero dos cosas. Uno, funciona. Y dos, la única persona que lo puede hacer funcionar para ti eres tú. ¿Qué va a determinar que lo hagas funcionar o no? Pues que tengas un campo de entrenamiento. ¿Y cuál es el campo de entrenamiento? Pues estar trabajando hacia lo que quieres crear y hacia tus metas. Sí, sí, claro. El ejemplo que acaba de poner Adriana me parece, pues, el típico, ¿no? A veces te cierran en la calle y duras una hora bravo, o 2 días. Pero ya no estás bravo ya no es la emoción de ira por la cerrada, es el estado de ánimo sostenido por el diálogo interno que hace que tú te mantengas en ese estado de ánimo. ¿Cuándo se parte? ¿Cuándo se corta? Cuando pasa algo más grave, o cuando tú decides, ¿sabes qué? Esta pendejada que estoy muy ocupado y necesito, tengo que vivir la vida. Hay gente que no tiene nada más que hacer que ponerse bravo porque no tiene nada más que hacer. Entonces encuentran aquí una extraordinaria excusa para estar bravos. O tristes, o lo que sea, la emoción que sea. César, Serían. en la, en la, en la manera en la que la mente a veces se va a filosofar, bueno, hablo del existencialismo, en el ser y no ser, y a veces cosas que no sé si, bueno, posiblemente sí tengan un origen en un hecho, pero mi mente los sigue alimentando y los mezcla y los hace una sopa, un sancocho, y los empieza a traer a mi actualidad, a veces relacionados con mis metas, a veces no, pero que me terminan deprimiendo. Me imagino que químicamente mi mente lo genera. Mm, hay una mezcla de emociones, hay una que predomina, a veces es fácil verlas, a veces no tanto. ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Cómo apoyas esa parte? Dices para identificarla. Pues identificarla, no porque sí, creo que la identifico cuando me deprimo, cuando estoy, no sé si es tristeza, No entiendo la pues pregunta, Adrián. sí, hay como una mezcla de emociones. Creo que es como la mezcla, más bien la mezcla de emociones. El preguntarse si lo estoy haciendo bien o no. Pero eso no es una Sí, emoción, eso es un diálogo interno.
pero al final termina generándome tristeza o melancolía o no sé a qué emoción está asociada. Por eso empecé diciéndote que contextualmente reconocemos 5 emociones. No hay mezcla. Estás triste. Ahora, tu mente lo califica como melancolía, como duda, le puede poner muchos subtítulos, pero en realidad es tristeza. O amor desde la ternura, amor desde el erotismo, o alegría, o miedo, pero son 5 emociones. Todas esas subemociones. Cuando dices hay una mezcla de emociones, es tu mente buscando enredarte para que te quedes en el estado de ánimo porque no identificas cuál es la emoción. Es usando ¿no? Ahora usa el entrenamiento usa el entrenamiento para mantenerte en la emoción. 5 emociones, es simple. Cada una distintas dramáticamente en la experiencia de la otra. O sea, el miedo es el miedo. El amor es el amor. La tristeza es la tristeza. La rabia es la rabia y la alegría es la alegría. ¿Cómo se mezclan? Ahora, que la tristeza tiene melancolía, tiene toda una cantidad de subdivisiones, sí, pero en realidad es tristeza. Entonces míralo como tristeza. Ahí está, identificado. Ahora, ¿identificarlo para qué sirve? Aprender y volverse a lanzar. No creo, para mí identificarlo no sirve para nada. Ponle, llámala Pixie Pixie. Igual si no te está funcionando para avanzar, cámbiala por Raxi Pixie y lánzate. O sea, son historias que le hemos asignado bueno, tú has caminado sobre el fuego conmigo. ¿Cuáles son los signos físicos de que tienes miedo? Temblor, sudoración. Temblor, sudoración, taquicardia, Taquicardia. vacío en el estómago. ¿Cuáles son los signos del amor, de que estás enamorado de alguien? Temblor, taquicardia, Temblor, sudoración. sudoración, taquicardia. En realidad son 2 nombres que le ponemos a la misma sensación física. Entonces, ¿cómo lo llames? Es irrelevante. La pregunta es, experimentar eso, que se llama tristeza, ¿te está frenando? ¿Se está convirtiendo en una barrera para que generes las relaciones que tienes que generar para crear tu visión? Ok, tienes una herramienta aquí para cambiarlo. Para trabajarlo al menos, no sé si para cambiarlo, para trabajarlo. No te entendí, perdón. Cuando dices no me sirve para nada identificarlo, hablas del drama. Sí. Claro, nos podemos quedar horas y horas y horas discutiendo sobre si es tristeza o es amor no correspondido. Horas, días, años. Y se nos va la vida y tus metas no avanzan. Esa propaganda política pagada. Esa es mi discusión con los coaches ontológicos. Tienen horas y horas y horas y hablan y hablan y hablan y todo lo subcategorizan y lo subcategorizan y lo subcategorizan y lo subcategorizan. Y entonces son horas y horas de diálogo para distinguir esto y aquello y tus metas y tu avance, ¿dónde queda? Entenderlo, saberlo. Oh, mira, sí, pongámosle tristeza y avancemos.
Con perdón para mis colegas ontológicos de la sala. Muchas gracias, amigo, por la audio. Muchas gracias. Bueno, les envío el documento en un rato para que lo socialicen. Cercanos a la mitad del proceso, la semana entrante, si Dios nos da vida, nos veremos por allá por la hermosa ciudad de Medellín. ¿Es posible que nos compartan el video de esta sesión? Sí, yo creo que el laboratorio tiene todos los videos y publicidad política pagada. En mi perfil de YouTube, usualmente quedan colgados también. Súper, gracias. ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien, pues descansen, Dios los bendiga. César, un momento, antes de que se vayan, porfa, prendan la cámara que les vamos a tomar una foto. Vamos todos, lo vamos a hacer famosos Vamos en nuestras redes. a hacer los famosos. Lina está perfecta porque Lina se fue a poner... Lina se acicaló para la foto. La cámara. Sara huyó. A la voz de fondo, Sara huyó. Lina siempre está perfecta. Muy bien, tomen la foto. Diga. Vea, Derian se está acicalando los bigotes. Como gato saboreando al ratón. Gato al acecho. Entonces yo me quito esto para... Vámonos, Alcar, porfa. Ya van 10, ¿cuántas más? Suficiente. Bueno, feliz noche para todos, gracias. Feliz noche, muchas gracias. Gracias. Cuídense. Feliz noche, muchas gracias. Chao, chao.